Bienvenidos al módulo 4, consumo de datos. Tenemos varias opciones para consumir datos a través de HTTP en nuestras aplicaciones de Windows Phone 8, iniciando con la clase Web Client que ya utilizamos en un proyecto anteriormente cuando aplicamos el patrón de diseño Model View View Model. Esta clase Web Client soporta Get y Post únicamente, pero su uso es bastante sencillo. De hecho, si ustedes vienen a la plataforma de desarrollo de Windows Phone 8 desde Silverlight, por ejemplo, Web Client es una clase bastante utilizada en aquella plataforma. Sin embargo, el uso de Web Client es sumamente fácil. Esta clase, utilizada bastante en Silverlight, regresa los resultados en el hilo de la interfaz de usuario, por lo que la aplicación se puede ver ligeramente pausada. Los miembros que incluye Web Client son los métodos que están en pantalla. Download String Async y Upload String Async nos sirven para hacer HTTP GET y HTTP POST respectivamente, y OpenRead Async y OpenWrite Async nos permiten abrir un stream de lectura o de escritura de manera asíncrona respectivamente. Una propiedad llamada base address, la cual nos permite establecer cuál es la dirección base para todas las consultas HTTP. Además tenemos un evento llamado Download Progress Change, el cual se dispara cada vez que estamos recibiendo más bytes de la descarga en cuestión, ya sea un stream de lectura o ya sea una cadena a través de Download String o OpenRead Async. Y finalmente debemos recordar que, como comentábamos, Web Client regresa los datos en el hilo de la interfaz de usuario, por lo que tenemos que tener cuidado en no estar usando bastantes datos, ya que podríamos congelar ligeramente la pantalla. El uso de esta clase lo vimos en el proyecto de Model View View Model en uno de los módulos pasados. Otra opción para consumo de datos es el uso de la clase HTTP Client. HTTP Client es la opción más simple y moderna para las aplicaciones en Windows Phone 8 y en el .NET Framework 4.5, ya que expone de una mejor manera los verbos del protocolo HTTP y es asíncrona por naturaleza. Por lo tanto, podemos utilizar las palabras claves async y await del lenguaje de programación C# 5. Lo más interesante de esta clase HTTP Client es que si nosotros la utilizamos, nuestro código queda altamente reutilizable para aplicaciones en otras plataformas, por ejemplo aplicaciones de estilo Metro en Windows 8. De regreso aquí en Visual Studio, he abierto el proyecto de Model View View Model que hemos dejado en un módulo pasado. Se acordarán que en Models, específicamente en la clase Service Model, pues tenemos aquí un web client, el cual estamos utilizando su método Download String Async para poder hacer un HTTP GET a esta dirección del API de Flickr. Este URI que está aquí en pantalla, pues al ejecutarlo regresa un documento en XML que posteriormente interpretamos a través de la clase xDocument y específicamente a través de su método parse. Ahora, este código, ya que está directamente en la clase servicemodel.cs dentro del proyecto de Windows Phone 8, no lo puedo utilizar, por ejemplo, en una aplicación de Windows 8, una aplicación de estilo Metro. Para poder hacer esto y para demostrar el poder de el HTTP client, vamos a crear una nueva biblioteca de clases, pero de estilo portable. Aquí en las plantillas de Visual Studio voy a seleccionar Portable Class Library como plantilla y le vamos a poner de nombre mvvm.common. Como pueden apreciar aquí en pantalla, Visual Studio despliega una caja de diálogo en donde me permite seleccionar a qué frameworks yo quiero apuntar esta biblioteca de clases portable. Su naturaleza de este tipo de bibliotecas de clase portable es justamente poner un mínimo común denominador de clases según los frameworks que tú hayas seleccionado justamente en esta caja de diálogo. Mi objetivo es demostrar el uso de Windows Phone 8 y .NET para las aplicaciones de la tienda de Windows, es decir, las aplicaciones de estilo Metro de Windows 8. Voy a seleccionar ambos y voy a seleccionar OK. Aquí esto me hace una clase llamada class1.cs, la cual voy a borrar
porque lo que quiero hacer es toda esta clase que está aquí llamada Service Model, toda esta clase la voy a copiar su código y voy a crear una nueva clase llamada Service Model, pero en este nuevo proyecto en MVVM Common. Voy a pegar todo el código que teníamos y noten inmediatamente algo muy interesante. De entrada, Web Client ya no lo reconoce porque Web Client es una clase que no está disponible en el API de .NET para las aplicaciones Metro de Windows 8. Como justamente la naturaleza de las bibliotecas de clase portables es poner un mínimo común denominador, probablemente existe en Windows Phone 8, pero al no estar en Windows 8, simplemente ya no la puedo utilizar. Por lo que todo este código lo vamos a comentar de esta manera. Ahora, otra cosa que hay que resolver es la clase de argumentos de Flickr Camera 7arcs que habíamos hecho. Pues lo que vamos a hacer es simplemente igual copiar esta clase y pegarla por acá. Nada más vamos a cambiar el namespace a common en esta clase y también nos vamos a traer cámara. Copy, paste. Estoy transportando todas las clases que tenía en el folder models y me las estoy llevando a esta infraestructura común porque justamente quiero que mi aplicación de Windows Phone 8 y una aplicación de Windows 8 la utilicen. También en cámara, entonces vamos a cambiar su namespace a MVVM Common. Bien, lo que vamos a hacer entonces es usar HTTP Client. Aquí nos vamos a encontrar con otra sorpresa. HTTP Client, al tratarla de utilizar, tampoco la reconoce. Esta biblioteca de clases portable. Lo que necesitamos hacer es descargarla de NuGet. De una manera muy sencilla, voy a hacer clic derecho sobre el proyecto MVVM Common. Voy a seleccionar la opción de Manage NuGet Packages. Y aquí simplemente voy a poner en la caja de búsqueda HTTP Client. Al instalar este paquete que estoy seleccionando aquí, justamente me va a permitir utilizar la clase HTTP Client en mi biblioteca de clases portable, por lo que voy a hacer clic en instalar. Al instalar se va a mostrar una caja de diálogo de aceptación de licencia, le voy a decir aceptar. Una vez instalado, va a aparecer este símbolo de que ya está instalado en mi proyecto. Voy a hacer clic en el botón de cerrar. Ya puedo compilar mi proyecto portable. Y en el código, por acá, asegurarme que ya puedo hacer una instancia de HTTP Client. Como pueden ver aquí en pantalla, efectivamente ya la tengo porque justamente la instalación de ese paquete me lo permite. Lo podemos nosotros comprobar viendo aquí en las referencias todas estas tres que dicen system.net, .http, etcétera, etcétera. Ahora, si tengo yo el URI bien específico, bien puntual del API de Flickr, antes estaba usando Web Client, pero ya expliqué por qué no debería estar usando Web Client si mi objetivo es reutilizarlo en una aplicación Metro de Windows 8. Para esto voy a utilizar HTTP Client. Voy a hacer una instancia de él. Ahora, lo que voy a utilizar es el método getStringAsync. Noten el postfijo async, eso me recuerda que debería utilizar la palabra clave await para esperar que este proceso asíncrono pues termine y continúe después con las siguientes líneas de mi código. Adicionalmente de ponerle await de esta manera, además le voy a poner, esto lo voy a guardar en una variable llamada result. Además de hacer esto, tengo que poner async en el método getCameras. Ahora, getStringAsync lo que hace es regresarme un string, lo cual es todo el documento XML, por lo que podría yo utilizar todo lo que había escrito de la interpretación con link para XML. Ahora ya con este código, lo único que resta es agregar una referencia al proyecto de Windows Phone, una referencia a este proyecto llamado MVVM Common. Una vez agregada la referencia, una última cosa que nos falta por hacer es borrar estas tres clases del folder models y de hecho podríamos borrar el folder models también. Solamente en el view model hay que resolver todos los namespaces de las clases que ya no reconoce. Esto lo podemos hacer using mvvm.common y borrando
MVVM Models que ya no existe en este proyecto. Ahora sí, vamos a ejecutar la aplicación en el emulador. Pulso sobre el botón y aquí nos trae nuevamente la lista de cámaras. Pero este demo no estaría completo si no apreciáramos realmente la utilización de HTTP Client, reutilizando esta biblioteca de clases portable en otra aplicación, incluso de otra plataforma. Por lo que a mi misma solución voy a agregar un nuevo proyecto de Windows Store, blank app, y le voy a poner mvvm.w8. Igualmente, esta va a referenciar el proyecto Common. En main page lo que vamos a hacer es poner una lista de tipo grid view llamada grid view. Y bueno, aquí no tengo el view model, también el view model lo podríamos hacer portable, pero aquí simplemente quiero hacer la prueba con el HTTP client portable, por lo que voy a hacer una instancia de service model. Vamos a ponerlo a nivel de clase y cuando se dispare el evento loaded, vamos a ejecutar getCameras. Adicionalmente vamos a manejar el evento getCamerasCompleted. En getCamerasCompleted, es decir, aquí en los argumentos, como ya traigo en los resultados toda esa lista de objetos de tipo cámara, simplemente en gridView item source le decimos que es este resultado. Vamos a cambiar el proyecto de Windows 8 que sea el que inicie de esta manera. Aquí tenemos en nuestra aplicación Windows 8 pues todas estas diferentes cámaras. Claro que presenta el toString porque no tengo un data template. El data template que yo estoy utilizando en la aplicación del teléfono está en el diccionario de recursos de la página, pero lo podría llevar a un diccionario de recursos externo. Tal como lo explicamos en un módulo anterior, podríamos hacer este diccionario mezclado externo y referenciarlo en un proyecto y en otro. Aquí simplemente vamos a poner una copia de él utilizando la sintaxis de subelementos en item template. De esta manera ejecutamos nuevamente. Sí, y aquí está el data template que estábamos utilizando en el teléfono. Evidentemente este data template habría que pues hacerle todavía algunas modificaciones para que se viera correctamente en Windows 8 o tener dos versiones de data templates, qué sé yo. No obstante a esto, estamos viendo el poder de la clase HTTP Client y su naturaleza de ser portable. Otro mecanismo de comunicación son las clases HTTP Web Request y HTTP Web Response, las cuales nos permiten tener más control en la comunicación, ya que nos permiten cambiar el response, los headers, el código de status, el content type, entre otras cosas. Es importante mencionar que estas clases no regresan los datos en un hilo secundario, no en el de la interfaz de usuario, por lo que necesitaríamos utilizar el dispatcher para comunicarnos al hilo de la interfaz de usuario previo a la utilización de estos datos. Si bien este es un mecanismo completamente viable, a diferencia de HTTP Client, aquí tenemos que utilizar el modelo tradicional de programación asíncrona con IAsyncResult, es decir, a través de callbacks. Para demostrar esto, voy a regresar a el proyecto de Model View Model y en la clase Service Model original, después de la declaración del URI, vamos a hacer un var request. Vamos a crear un request a ese URI. Este request, su método va a ser de tipo get. Y vamos a comenzar el begin get response. Noten que aquí tengo que pasarle un callback. Lo voy a hacer a través de una expresión lambda. Y en la expresión lambda, en el cuerpo, voy a terminar el response. Y esto lo voy a guardar en una variable llamada response. Con el response voy a leer el stream a través del método getResponseStream y lo voy a guardar en una variable llamada stream. Y simplemente voy a hacer un stream reader pasando el stream y leyendo completamente de inicio a fin para obtener el resultado. Lo único que restaría sería interpretar ese resultado, que es todo el documento en XML. Para eso voy a utilizar igual
la clase xDocuments y su método parse exactamente igual que lo hemos estado haciendo en el resto de ejemplos aquí. En la clase Cameras View Model necesitaríamos hacer un cambio que es poner un campo de tipo System Windows Threading Dispatcher y lo vamos a inicializar en el comando porque en ese momento cuando se ejecuta el comando ya existe la raíz visual de la aplicación y cuando regresa el evento, es decir, cuando se está disparando el evento Get Cameras Completed, aquí estamos obteniendo las cámaras tal y como lo hemos visto en los anteriores ejemplos. Sin embargo, la única diferencia aquí es que utilizo el método beginInvoke para poder comunicarme del hilo secundario, que es donde están estos datos del HTTP Web Response, al hilo de la interfaz de usuario. Entonces, este método beginInvoke, que pide simplemente un delegado tipo action, dentro de ese delegado lo que estoy haciendo es inicializar la propiedad CameraList, pero en el hilo de la interfaz de usuario para que efectivamente pueda cargar los datos en la lista. Vamos a probar la aplicación en el emulador y pulsar sobre el botón. Como podemos ver en pantalla, pues está cargando nuevamente la lista de las cámaras. Si bien con HTTP Web Request y HTTP Web Response tenemos un poco más de control, siempre prefieran el uso de HTTP Client para el desarrollo de sus aplicaciones con Windows Phone 8, ya que su modelo de programación es mucho más sencillo de utilizar. Claro está, si necesitan más control, pues está esta opción también. Otro mecanismo para consumir datos es a través de servicios, ya sean WCF o servicios SOAP, es decir, los tradicionales servicios con extensión ASMX de la plataforma de .NET. Los proyectos de Windows Phone 8 no son diferentes a cualquier otro tipo de proyecto en Visual Studio en el sentido de que podemos hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar la opción de agregar referencia al servicio. Esta opción lo que hace es desplegarnos una caja de diálogo en donde nosotros podemos escribir la dirección completa de dónde está el servicio en cuestión. También tenemos un botón llamado Go. Cuando pulsamos sobre ese botón Go después de haber escrito la dirección donde está el servicio, lo que hace esta caja de diálogo en Visual Studio es descargar el documento que describe el servicio. Generalmente es un documento WSDL o WSDL. Y lo que hace con ese documento WSDL, que es lo que describe al servicio, lo que hace Visual Studio es crear las clases proxy. Estas clases proxy o intermediarias son las que nosotros instanciamos dentro de nuestras aplicaciones para poder comunicarnos a este tipo de servicios. Para probar este ejemplo, aquí voy a agregar la referencia a un servicio público que me permite conocer las características de la tabla periódica de los elementos. La dirección es esta que acabo de escribir en esta caja de texto, pulso sobre el botón Go y lo que hace esta caja de diálogo es informarme cuáles son los miembros de este servicio web. Asimismo, en la parte de abajo me permite establecer cuál es el nombre para el espacio de nombres de todas las clases que va a crear. En este caso le voy a poner Service Reference 1. Y en la interfaz de usuario simplemente vamos a tener una caja de texto y un botón. La caja de texto me va a permitir escribir el nombre del elemento en cuestión y en este text log vamos a ver el resultado. El botón va a decir consultar símbolo y el text box se va a llamar txtname. En el clic del botón lo que voy a hacer es simplemente hacer una instancia de este Periodic Table Subclient, que es la clase proxy que me creó Visual Studio. Hago una instancia de él y ejecuto el método getElementSymbolAsync. Ahora, como esto lo va a hacer asíncrono, pero no implementa el patrón de tareas, el cual soporta las palabras claves async y await, tengo que hacer primero el manejo del completed de manera tradicional. Primero hago el manejo y después la ejecución, ya que como les comento esto no soporta async y await. Aquí le voy a pasar como parámetro lo que haya escrito en la caja de texto y en el completed simplemente evalúo que
no haya habido ningún error y que no haya sido cancelado, en el result pues voy a tener el resultado de esta consulta a este servicio público. Simplemente lo voy a poner ahí en la caja de texto. Vamos a probar. Entonces, si escribo aquí un símbolo en la caja de texto y pulso sobre el botón consultar símbolo, lo que hace la aplicación es comunicarse a aquel servicio web y extraer la información de la respuesta. En este caso es un documento en XML, en donde lo que yo estoy esperando está dentro de este elemento symbol. Bueno, aquí yo tendría que interpretarlo tal vez con link para XML, por ejemplo. Voy a interpretar la respuesta, simplemente voy a obtener el primer elemento llamado symbol del documento XML, voy a obtener su valor y lo que voy a mostrar en el text block es justamente ese valor. Nuevamente voy a ejecutar la aplicación en el emulador, escribo un símbolo y aquí me sale cuál es su símbolo químico. Finalmente, en este módulo, Windows Azure Mobile Services. Mobile Services nos permite tener almacenamiento en la nube para nuestras aplicaciones móviles, ya sea para Windows Phone 8 o Windows 8, incluso iOS o Android. Mobile Services es una plataforma bastante interesante, puesto que nos permite escribir lógica del lado del servidor de una manera muy sencilla, también mecanismos de autorización y autenticación basándonos por ejemplo en el API de Twitter o en el API de Facebook, etcétera. Les recomiendo que lo revisen. Hay un mes de prueba gratuito que ustedes pueden solicitar en cualquier momento. La dirección está aquí en pantalla. Una vez suscritos, ya sea a través de la prueba de un mes o en alguna otra cuenta, algún otro tipo de suscripción, nosotros creamos una nueva cuenta de Mobile Services utilizando este botón que está acá abajo que dice New. Le damos Create, le ponemos un nombre. Aquí nos permite crear una base de datos nueva o utilizar una ya existente. También nos permite seleccionar cuál es la región más cercana de los data centers de Azure que nos conviene a nuestra ubicación geográfica en cuestión. Aquí yo ya tengo un servicio de mobile services llamado DevMasters en donde podemos observar hay diferentes opciones de plataforma y con cada opción que nosotros seleccionemos nos da ya incluso pues cierto código de ejemplo que nosotros podemos utilizar para comunicarnos a estos mobile services. Lo que voy a hacer es utilizar este código y lo voy a exponer en mi aplicación para poder comunicarnos a este mobile service. Antes de agregar la línea de código, lo que vamos a hacer es manejar en los paquetes de NuGet. Aquí en Visual Studio vamos a buscar justamente los componentes de Mobile Services para descargarlos e instalarlos. Aquí yo ya lo hice previamente en este proyecto, se llama Windows Azure Mobile Services. Lo podemos corroborar con estas referencias que tenemos aquí en el folder de referencias, estos que dicen Microsoft, Windows Azure, etc. Ahora, voy a pegar el código que me da el portal porque este código ya está preparado con esta llave de la aplicación, que es una llave única para mi aplicación dentro de todo Azure. Adicionalmente lo que vamos a hacer es crear una clase llamada ToDoItem, puesto que en el portal de Azure yo ya tengo una tabla llamada ToDoItem. Para poder utilizar este mobile service necesito crear una clase que se llame igual. Aquí vamos a ponerle una propiedad de tipo int llamada id y una de tipo string llamada text. Nuestra interfaz va a ser muy sencilla, simplemente va a ser un stack panel que tenga un text box para escribir el texto. Esta tabla ToDoItem es para pues crear una lista como de notas y simplemente un botón que diga agregar. En el clic del botón voy a acceder a ese campo que escribimos en la clase app, ese campo estático llamado mobile service, en donde vamos a obtener la tabla
de tipo toDoItem y vamos a utilizar este método llamado insertAsync, el cual nos permite pasarle en su segunda sobrecarga un objeto de tipo toDoItem, que es justamente lo que voy a hacer. Voy a hacer un objeto de tipo toDoItem y simplemente su texto voy a ponerle lo que el usuario haya escrito en la caja de texto. Para esto obviamente necesito ponerle un nombre. Le voy a poner txt name y acá txtname.text. Listo, vamos a probar la aplicación dentro del emulador. Eso es todo lo que conlleva el estar ya agregando datos a la tabla que tengo en Mobile Services de Azure. Por ejemplo, aquí ya ejecutando la aplicación voy a poner una nueva tarea, asignar tarea de la semana 2, pulso sobre agregar para ver que esto realmente esté escribiéndose en la tabla. Vámonos de regreso al portal y si abro la tabla toDoItem puedo darme cuenta que pues efectivamente he creado un nuevo registro que dice asignar tarea de la semana 2. Voy a poner otro que se llame subir videos, le doy a agregar y otro más que diga contestar preguntas, agregar y finalmente otro más que diga hacer sesiones de asesoría, agregar, ya agregué varios y pues en este caso me voy a regresar en el portal, voy a pulsar sobre refresh y como nos podemos dar cuenta esto se está grabando directamente la tabla que tengo en mi servicio móvil de Azure. Como podrán ver también tengo una columna que se llama complete que es de tipo booleana. Para poder escribir sobre ella simplemente agregaría una nueva propiedad en mi clase toDoItem y ya podría pues estar modificando esta información. Vamos a hacer ese ejemplo bastante sencillo. Creo una nueva propiedad y cada vez que cree un nuevo elemento le voy a poner complete es igual a true. Voy a ponerle otro más, le doy agregar, me regreso al portal, pulso sobre refresh, me doy cuenta que aquí está otro más y que efectivamente true. Es interesante Mobile Services porque está basado en un paradigma de tipo Code First o primero el código, en donde si haces tú un cambio en la clase que representa tu modelo, eso se ve reflejado inmediatamente en la tabla. Por ejemplo, vamos a poner aquí una nueva propiedad llamada Priority y acá le voy a poner Priority Media. Vuelvo a agregar uno más, pulso en agregar, me regreso al portal, doy clic en refresh y como se pueden dar cuenta automáticamente ya tengo esta nueva columna con el valor de medium específicamente para este registro que dice uno más. Claro está, no estoy yo consultando los datos, esto podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Le voy a poner aquí un listbox llamado todo list para que cuando cargue this.loaded accedo al campo y simplemente hago una expresión de link. Aquí en este caso le voy a poner en donde en donde el texto no sea nulo. Todo esto me va a regresar un query de tipo toDoItem. Simplemente lo voy a ejecutar por medio del método toListAsync. Le voy a poner aquí await y async. Ya que obtuve toda esta lista, simplemente al to-do list item source le voy a decir data. Al ejecutar la aplicación vemos que efectivamente en la lista ya tengo los 6 elementos. Lo que me hace falta es crear el data template para cada uno de ellos. Como ese tema ya lo vimos, simplemente voy a hacer override del toString aquí para mostrar el texto. Al ejecutar nuevamente me doy cuenta que efectivamente me estoy trayendo los datos de este servicio en la nube. Hay mucho más allá acerca de mobile services, por ejemplo la parte de autenticación utilizando Twitter o Facebook y escribir lógica del lado del servidor. Les recomiendo, si están interesados en Windows Azure Mobile Services, pues se suscriban a una prueba gratuita de un mes y practiquen los ejemplos que están incluso ahí mismo en el portal. Windows Azure Mobile Services es una buena opción para poder implementar nuestra infraestructura en la nube con muy poco esfuerzo.
Claro está, Windows Phone 8 no nada más soporta esta oferta de servicios en la nube, también pueden utilizar cualquier otro que ustedes decidan. Bien, en este módulo vimos diferentes métodos y mecanismos para poder comunicar nuestra aplicación de Windows Phone y consumir datos. Vimos la clase Web Client que utilizamos incluso en uno de los módulos pasados. También vimos la clase HTTP Client, la cual es una clase adecuada para cuando queremos reutilizar código incluso en aplicaciones de estilo Metro en Windows 8. También hablamos de las clases HTTP Web Request y HTTP Web Response, las cuales nos permiten tener un poco más de control sobre las peticiones y las respuestas, pero vimos que en el caso de Windows Phone 8 tenemos que programar con el modelo de programación basado en callbacks y basado en la interfaz iAsync Result tradicional en .NET. También vimos cómo poder utilizar servicios web, ya sean servicios de WCF o servicios tradicionales SOAP que tienen extensión a SMX, pues simplemente agregamos la referencia a servicios y estos son servicios autodescriptibles, pues es muy útil esa opción de agregar referencia al servicio para que nos cree automáticamente Visual Studio las clases proxy. Finalmente, vimos rápidamente Windows Azure Mobile Services, lo cual es la oferta de servicios en la nube de Microsoft, específicamente Mobile Services para aplicaciones como de Windows Phone 8 o Windows 8, inclusive aplicaciones para iOS o Android. Mobile Services tiene mucha más funcionalidad, mucho más características que les recomiendo, si están interesados, chequen en el portal de windowsazure.com.